pasaje en Romanos capítulo 1, si tenéis Biblia podéis leerlo, porque ahí en la pantalla es un poco pequeño para verlo, pero dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1 es un pasaje clave para que podamos entender el problema del corazón del hombre. No está en la mente, no está en el intelecto, no está en su entendimiento si hay Dios o no, sino está en su corazón. Aunque yo pueda mostrar todas las evidencias cruciales de la existencia de Dios en esta tarde, si tu corazón continúa diciendo yo no creo en Dios, continuarás sin creer. Porque el problema es el rechazo a la verdad, como vamos a ver en esta tarde. Y la Biblia es clara y evidente cuando manifiesta el problema. El versículo 22 de Romanos capítulo 1 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, eso no es un insulto, la palabra necio no es un insulto. La Biblia no te está insultando a aquel que no cree en Dios, está mostrando la condición de tu alma, la condición de tu entendimiento. Un entendimiento que ha caído en la necedad, en la negación de lo evidente. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre es religioso. No hay duda alguna que la religión forma parte de la naturaleza humana. Y cuando el hombre niega al único Dios verdadero, lo único que queda es crear dioses a imagen y semejanza de sí mismo, o a imagen y semejanza de lo que ve en la naturaleza. Aves, peces, cuadrúpedos, o el hombre mismo, corruptible. Versículo 24, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia es clara, específica. Si no crees en Dios, no es un problema de la mente, es un problema del corazón. No es un problema de las evidencias que existen para probar la existencia de Dios. Es un problema de la interpretación de esas evidencias. No es un problema de que no podemos conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer. El problema radica en el corazón del hombre. Vamos a ver en este versículo, en el Salmo 14:1, dónde termina ese problema. Son unas palabras duras, una vez más, pero reales. Salmo 14:1 dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Palabras fuertes. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Romanos capítulo 1 nos dice lo mismo. Habla de esta ceguera voluntaria espiritual de aquellos que, aún teniendo evidencias, persisten en negar la existencia de Dios. Tal es la realidad de esta verdad bíblica, que no solamente el Salmo 14:1, sino también más adelante, voy a pasarlo en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Las mismas palabras del Salmo 14. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Esta es la condición del hombre. Y es importante que entendamos esta condición para que podamos también entender cómo el hombre llega a esas conclusiones. No hay Dios. Versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad.
que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Vemos con estos versículos una realidad que es importante que establezcamos como un axioma, usando las matemáticas, como un principio inamovible. El problema no está en la mente y las evidencias, el problema está en el corazón del hombre. ¿Cuál es el problema? El problema para la validación de la existencia de Dios no es la ciencia, sino el corazón del hombre. Son las premisas de la investigación, las presuposiciones del investigador y el método de la investigación lo que hará que se llegue a unas conclusiones o a otras. No tenemos miedo a las preguntas científicas. De hecho, nuestra vida depende de una pregunta tan importante como ¿existe Dios? ¿Qué pruebas hay de ello? Si Dios existe, ¿qué evidencias puedo descubrir a ese Dios? Y si lo hago, ¿qué tipo de Dios voy a encontrar? Ahora, antes de seguir, debemos mantener algo claro también, y es la definición de los conceptos. Cuando hablamos de Dios, ¿a quién nos estamos refiriendo? Para algunos es Messi, otros Maradona. ¿Es ese Dios? No. Para otros, Dios puede ser un tronco que le adoran y le traen comida. Para otros, Dios puede ser la luna o el sol, como en Egipto que adoraban al sol o a otros dioses. ¿Es eso Dios? Bueno, la definición de Dios es bien práctica y clara, como veremos. Es el ser de todo poder único. Que exista Dios implica que solamente hay uno. Y eso es importante a la hora de entender lo que estamos haciendo en esta tarde. ¿Existe alguien, algo que es extraordinariamente superior a todo lo que existe? Y aún más, ¿existe el Dios de la Biblia? Un Dios creador, un Dios todopoderoso, de todo conocimiento, de toda perfección, un Dios soberano, un Dios único en esencia. ¿Existe tal cosa? ¿Qué pruebas tengo de ello? Y algo que vamos a ver también es la definición de la palabra ciencia. Porque el hermano Leopoldo, yo sé que no estamos aquí para mostrar lo que sabemos o no sabemos, pero tampoco estamos intimidados por lo que sabemos. El hermano Leopoldo está trabajando con su doctorado en matemáticas, creo que terminaste ya en ello. No es alguien simplemente que sabe un poquito y ya está. Una persona preparada. Vimos al doctor López aquí, un hombre que trabajaba para la NASA y para la NOAA, un hombre de conocimiento. Hombres que su ciencia no les evita creer en Dios, al contrario. La ciencia no es enemigo de la Biblia, ni es enemigo de Dios. La verdadera ciencia nos acerca al conocimiento de lo que Dios ha creado. La verdadera ciencia nos ayuda a poder medir, pesar, calcular lo que Dios ha creado. Pero Dios es mucho más grande que una mesa de laboratorio. Y aquí es el problema, sobre todo de algunos científicos que insisten en decir la ciencia y la Biblia son contradictorias. Un ejemplo de esto es lo que he puesto ahí, el debate entre Bill Nye y Ken Ham. Un debate que se hizo este año pasado, fue realmente muy importante. Bill Nye se llama el hombre de la ciencia, el hombre físico. Es un hombre que hace programas en televisión en Estados Unidos. Todo el mundo le conoce ahí, lleva una pajarita de color rojo y muy cante y muy bonito. Es muy simpático, pero dice que Dios no existe. Ken Ham es un creacionista. Cree que lo que la Biblia dice es verdad, y cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo dice porque Dios lo hizo. Cree en que la ciencia no contradice la palabra de Dios. Sin embargo, en ese debate se vio que los dos tenían dos conceptos de ciencia muy diferentes. Mientras Ken Ham hablaba de la ciencia experimental como el conocimiento que puede llegarnos a entender el mundo que nos rodea, para Bill Nye era más bien la ciencia histórica, el evolucionismo. Y como todos sabemos, cuando estudiamos historia tenemos que ir con otro sistema de premisas para investigar la historia. Nadie puede ir y decir, voy a ver si Napoleón existe, le voy a medir los pies. ¿Verdad que no? Voy a ver si Napoleón estuvo ahí en la batalla de Waterloo, voy a ver qué rastro ha dejado.
no puedes hacer de esas cosas. La historia se estudia de otra manera. El método científico nos ayuda a entender la creación de Dios, no la niega. La verdadera ciencia no es un enemigo de Dios ni de la Biblia. Ahora, vamos a seguir en Hebreos 11:6. El pasaje clave, estamos viendo la base importantísima sobre cómo Dios existe, pero hay un problema, y el problema está en el corazón. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La fe no es un salto en el vacío. La fe no es un punto ciego donde yo no veo y creo. No. La fe es la evidencia de lo que no vemos. Se apoya en premisas reales, en seguridades eternas. Por lo tanto, cuando leemos que la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan, Dios da las pruebas para que le podamos buscar. El problema radica pues en el corazón del investigador, no en la ciencia. Ahora, no vamos a verlos todos en esta tarde, pero intentaremos ir hablando de estos argumentos que muestran la existencia de Dios. Para muchos el cosmológico es bien conocido desde la investigación del mundo que nos rodea. El argumento teleológico, la misma idea del nombre de Dios, nos implica que Dios existe. El argumento moral, la pregunta siempre, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Os han hecho esa pregunta? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? El argumento moral responde a todo esto y aún añade unas preguntas como, si Dios no existe, ¿por qué existe el bien en el mundo? Si Dios no existe, ¿por qué existe el propósito en el mundo? Si Dios no existe, ¿por qué existe la moralidad? El concepto de bien versus mal. ¿Por qué? ¿Quién nos ha hecho seres morales? Para los profesores de antropología, la gran pregunta que se hacen repetidamente es ¿de dónde viene esa conciencia universal del conocimiento del bien y del mal? El argumento ontológico, veremos cómo se refiere también, que es un poco débil este argumento, simplemente la idea de una silla universal hace que todos entendamos lo que es una silla, ¿verdad? La idea de un Dios hace que todos, el mundo, entienda lo que es Dios. Y si tenemos la idea, implica la existencia de eso que pensamos. Si yo creo en una silla es porque debe haber alguna silla en algún lugar. ¿De dónde ha venido esa idea? Lo mismo pasa con Dios. Argumentos científicos, hablaremos ahí rápidamente de los últimos avances dentro de las teorías del Big Bang y también de la investigación molecular dentro de la célula. Los argumentos filosóficos, yo no quiero entrar en una clase avanzada porque cuando uno entra en filosofía realmente se hace muy denso, demasiado denso. Pero hay algunos principios de los filósofos que nos ayudan a entender la existencia de Dios. Y por último, la inspiración de la Biblia, porque la Biblia es un libro extraordinario. Y si la Biblia es un libro dado por Dios, inspirado, implica que existe Dios. Mi mamá me dio un regalo de Navidad hace un tiempo cuando yo me porté bien. Si alguien me da un regalo, es que ese alguien existe, ¿no? ¿Verdad que es una tontería? Es un ejemplo sencillo. Pero si Dios nos ha enviado una carta, nos ha dado un libro extraordinario, es que ese Dios existe. Ahora vamos a seguir estudiando esto. Vamos a entrar en el argumento cosmológico y vamos a intentar cubrir esto rápidamente en esta tarde antes de poder dar el paso a Leopoldo. El argumento cosmológico, si leemos ahí la definición, dice que asume la revelación general. Cuando hablamos de revelación general es que podemos ver las estrellas, el universo, el mundo, el planeta, la abejita, todo lo que hay a nuestro alrededor, y entendemos por todo lo que hay a nuestro alrededor, Dios se ha revelado a través de su creación. Yo puedo distinguir un Miró o un Dalí, un Gauguin o un Picasso por la firma. Yo puedo ver la creación como la firma de un Dios poderoso. Y a eso le llamamos revelación general. Ahora, la revelación es válida al menos hasta cierto punto.
Si esto no es verdad, entonces una parte significante de la apologética cristiana es de dudosa utilidad. ¿Qué quiere decir esto? La apologética cristiana es el estudio de la defensa de la fe del cristiano. Son las evidencias que los cristianos mostramos y demostramos para probar que lo que creemos es cierto. Pero esas evidencias se basan en una presuposición. Ahora, a mí no me gusta decirlo. Muchos evolucionistas tienen una presuposición atea. No creen en Dios, pero no lo dicen. No lo dicen. Ellos simplemente dicen la evolución, y empiezan a hablar de la evolución para llegar a las conclusiones que ellos mismos ya tienen. Su investigación, por lo tanto, no es objetiva, es subjetiva y ha sido con un vidrio delante. Nosotros creemos que Dios existe, lo hemos visto en la Biblia. Ahora, vamos a ver a lo largo de esta tarde que como creemos que Dios existe, lo creemos no en una fe ciega, sino en evidencias. Ahora, Dios es la causa no causada. Eso es un juego de palabras. Recordad esto, Dios es la causa no causada. Todo lo que existe tuvo un principio, tuvo una causa, tuvo un motor inicial, tuvo algo o alguien que empezó el proceso. Pero Dios es la causa no causada. Hebreos 11:3 nos lo dice, hemos leído ese versículo. Otra de las cosas que veremos es el Big Bang. La teoría que todo empezó con una gran explosión. Sí, la Biblia no lo contradice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz y ¡bing! ¡Bang! Fue la luz. Dios hizo todo cuanto existe. El argumento cosmológico, vamos a profundizar un poquito más en él. El argumento cosmológico es un argumento sobre la existencia de Dios. ¿Bien? Está también conocido, perdonadme ahí, he apretado el botón que no era. Está también conocido como argumento de primera causa sobre la existencia de Dios o el argumento del creador primario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del argumento cosmológico, implicamos que Dios es el creador primario de todo cuanto existe. Dios es el causante de todo cuanto existe. Porque todo cuanto existe ha tenido un principio. Y ese principio tiene que originarse en algo o en alguien. Y a ese algo le llamamos Dios. A ese alguien, bíblicamente, le llamamos Dios. Tomás de Aquino, 1220-1274, sostiene que todo lo que existe tiene una causa, que a su vez tiene otra causa, y así sucesivamente, remontándose hasta llegar a la causa primera o primigenia. O sea, Dios. Ahora, no admitía que la serie de causas pudiera ser infinita. Algunos han hablado de universos paralelos y están hablando también de la teoría de las cuerdas. Y estas son muy bonitas teorías. La dificultad es probar la existencia real de todo esto. Alguien me dijo una vez, es que nos hicieron los marcianos, vinieron y poblaron la Tierra y... Vale, muy bien. ¿Y quién hizo a los marcianos? El problema es que tienes que ver que todo tiene una causa y al final termina en Dios mismo. El argumento cosmológico primario es exactamente como lo he ido diciendo. Vamos a repasar. Todo tiene una causa. Ninguna causa puede crearse por sí misma. Por lo tanto, todo es causado por otra cosa, causa y efecto. Una cadena de causas y efecto no puede ser infinita. Tiene que haber un punto donde sea el inicio de todo cuanto existe. Punto 5. Debe existir un inicio o primera causa. La primera causa puede ser definida como Dios al cumplir con su definición. Ahora, este principio que hemos hablado